Países Unidos, Asia, Europa y América ante la cooperación internacional. 3 continentes, 3 historias diferentes. Y una elección cuando los países deciden construir juntos en lugar de competir en aislamiento, todos llegan más lejos. ¿Por qué el mundo necesita más unión entre países y no menos? Ningún país del planeta puede, por su cuenta, el detener una pandemia, revertir el cambio climático o garantizar la paz en su propia frontera de manera indefinida o de forma interna, porque también ayuda mucho el tener mediadores externos, tener medidas o ideas externas al momento de trabajar todo esto. Y en realidad eso no es una opinión, es algo que es como bastante como concreto, práctico, aplicable en relación a lo que empujó a distintas regiones del mundo durante el siglo pasado, a construir algo que no existía antes a esta escala, organismos pensados para que los países trabajaran juntos en lugar de enfrentar solo aquellos problemas que estaban compartidos. Y lo notable es que esta idea no nació en un solo lugar ni de una sola manera. En Europa nació de la necesidad de no volver a destruirse entre vecinos. En Asia de la necesidad de crecer y estabilizarse en un continente con enormes diferencias internas. Y en América de la necesidad de equilibrar la integración económica con la defensa de la autonomía de cada país. 3 caminos diferentes y una misma conclusión. La cooperación multiplica lo que cada país por separado tarda generaciones en lograr solo. Por supuesto, esa cooperación no siempre funciona como debería en ninguna de las 3 regiones y vale la pena hablar de sus retos con honestidad y en realidad podemos hablar un poquito más de eso, me pegué. Pero la respuesta de una cooperación imperfecta no es abandonar la idea de cooperar, es mejorarla con ejemplos concretos que cada continente ya nos dejó. Hoy vamos a recorrer esto, qué es realmente o cómo podríamos entender la cooperación internacional, porque en realidad generalmente como en cualquier video o cosa o momento que yo como converso con alguien, algo que generalmente yo busco como no sé, compartir o indicar, es el hecho de que es una forma. Hoy vamos a recorrer eso y bueno, qué reto hay que resolver para que funcione mejor, cómo Asia, Europa y América construyeron, cada una a su manera, la cooperación real entre países y qué puede hacer cualquier persona para apoyar y fortalecer este tipo de organizaciones. En realidad, ¿por qué me vengo a traer este tema de cooperación? Porque encuentro muy grato el momento en donde, por decirlo, en el mismo mundial, uno podía ver a personas de distintos países estar conversando, tanto al rey de España como a la presidenta de México, al presidente de Estados Unidos o al o al primer ministro de Canadá. Eso para mí lo encontré bastante grato, como que estaban contentos, estaban celebrando, estaban enfocados en que ganara el mejor, por decirlo, y en realidad estaban conversando de otra forma y no se estaban mutilando, creo. No lo sé. Pero eso para mí fue bastante grato y en realidad creo que también va por eso de lo que, como recientemente terminó esto del mundial, hubo otros diálogos que se han ido viendo, como este tema de las reuniones que va teniendo la Unión Europea, o esto de que los europeos hablan ya con China, o también esta relevancia que se ve con países del Medio Oriente, o también de que hoy en día países de África tampoco ya son tan invisibles, o bien en Latinoamérica varios cambios que están ocurriendo. En realidad viene por eso. Bueno, y también hay cosas horrorosas que están haciendo, porque como que comentaban antes que tenían un arma que a través de microondas podía trabajar y atacar temas de ondas satelitales. Pues imagínense con una microondas llegar y poder hacer un tipo de rayo láser que ni siquiera rayo láser, es como un rayo invisible que llegue y perfore un satélite. Igual está horrible eso, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar como humanidad? O te puede llevar a ti en tu vida. Generalmente las personas piensan mirándose a sí mismas. Sobre todo cuando tienen una conciencia más chiquitita. Sobre todo en esas casas.
La cooperación internacional es, en esencia, el conjunto de mecanismos que los países crearon para resolver juntos lo que ninguno resuelve solo. Tiene distintas formas y cada una contiene lo que ha desarrollado con matices propios. Está la cooperación multilateral global, organismos con el Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, sostenido por países de todos los continentes. En ello la cooperación regional, bloques como la Unión Europea en Europa, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Asia, Organización de los Estados Americanos y distintos mecanismos de integración económica en América, organismos pensados para coordinar a países de una misma región con intereses geográficos y económicos entrelazados, en donde la cooperación bilateral, un país que apoya directamente a otro con financiamiento, conocimiento técnico o ayuda humanitaria, dentro o fuera de su propia región. Y esta cooperación técnica y científica, intercambio de conocimiento, investigación conjunta, es la forma de cooperación que puede tener una transformación a más larga data. Porque ya no se agota cuando se termina el financiamiento y estas categorías se combinan de una manera distinta en cada continente. Europa apostó fuerte por una integración regional profunda. Asia construyó una cooperación más flexible basada en consenso y no en interferencia. Y América, por su parte, combinó una integración económica con organismos hemisféricos de alcance más amplio. Y también se fue asociando como con potencia y ha seguido como un modelo en donde no necesariamente es como el centro de la producción, como de la idea o del capital humano más desarrollado. Bueno, igual hoy día con la globalización ya no es como tan local eso, porque hoy día como todo internacional, en teoría, como que eso ya no afecta. Son como teorías antiguas ya. Entender esta diversidad en un ejercicio académico es lo que permite reconocer con criterio por qué la cooperación se ve distinta según el continente y qué es lo que se puede aprender de cada modelo. ¿Cómo nos fortalece la cooperación? En realidad también parte mirando con honestidad. Ser optimista sobre el valor de la cooperación internacional no significa cerrar los ojos ante los problemas que tiene o que implica. Al contrario, reconocer el primer paso para fortalecerla y estos retos aparecen con matices en estos tres continentes, que en realidad principalmente esto es como de Asia, de América y de Europa. El primer reto es la fragmentación, demasiados programas pequeños, de demasiados organismos distintos, insuficiente coordinación entre ellos. El segundo es la falta de apropiación local. Los proyectos que mejor funcionan son los que se diseñan junto a las comunidades que van a recibirlos. Y el tercero es la necesidad de mayor transparencia para que la ciudadanía de cada continente pueda ver con claridad de dónde viene el financiamiento y a dónde va. El cuarto es equilibrar integración con soberanía, un debate presente tanto en Europa, donde algunos países cuestionan cuánta autoridad se puede ceder ante las instituciones comunes, como en Asia y América, donde persiste la tensión entre cooperar y proteger intereses nacionales. Ninguno de estos retos es una razón para debilitar la cooperación internacional, más bien son una hoja de ruta para hacerla más eficaz en cada región. De ello, la cooperación internacional no necesita defensores en teoría ciegos, porque los ciegos no tienen nada de ciego. Es un tema como concreto, sensitivo, pero siempre se compensa de otra forma. Bueno, la cooperación internacional no necesita defensores ciegos en ningún continente, necesita ciudadanos que puedan lograr crear mayor valor en conjunto. Europa pasaron ellos de enemigos a socios. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de países que apenas unos años antes estaban en guerra entre sí decidió coordinar la producción del carbón y acero. De una asociación que estaba. Y los recursos que habían alimentado los conflictos bajo una autoridad compartida. Esa decisión aparentemente técnica fue un punto de partida de lo que hoy es la Unión Europea. Países que entendieron que integrarse económica y políticamente era el mejor camino que competir de una manera aislada. Además que son como chiquititos. Entonces como que eso le permitió ser como un país como más... Porque si uno toma como Europa, o Europa como todo puede competir quizás como con Estados Unidos, como con Asia. O bueno, con Rusia ha tenido dificultades. Pero también eso pueden ver una forma de gestionarse de otra forma. Y bueno, décadas después, los mismos países comparten monedas, fronteras abiertas, políticas comunes en áreas donde antes solo había rivalidad histórica. Bueno, igual también ocurrió el Brexit en el 2016.
Así que igual ahí se separó un determinado país. Mm. Pero bueno. Sí. Asia, la cooperación con respecto a la diversidad. Asia reunía a mediados del siglo XX a países con idiomas, sistemas políticos y niveles de desarrollo enormemente diferentes entre sí. Una diversidad mucho mayor que la europea. En el 67, un grupo de países del sudeste asiático fundó una asociación regional basada en un principio distinto al europeo: cooperación gradual, por consenso, sin ceder soberanía política, respetando las diferencias internas de cada miembro. Ese modelo más flexible permitió sumar progresivamente a países vecinos y construir con el tiempo una de las zonas de mayor crecimiento económico coordinado del mundo, sin necesidad de una integración tan profunda como la europea. La elección asiática es distinta a la europea, pero igual de valiosa. No existe un único modelo de unión entre países, existe el que mejor se adapta a la realidad de cada región. Y en realidad también va por el momento. América, integración económica y cooperación hemisférica. En América, la cooperación entre países tomó forma tanto a nivel hemisférico con organismos que reúnen a las naciones de todo el continente para un diálogo político, y cooperación técnica como a nivel subregional con bloques de integración económica entre países vecinos que redujeron aranceles, coordinaron la infraestructura y ampliaron el comercio entre sí. Estos mecanismos de integración regional demostraron que países con historias de tensión fronteriza podían convertirse en socios comerciales y políticos estables, fortaleciendo su posición conjunta frente al resto del mundo. El camino americano sigue en construcción, a veces con desigualdades según la subregión, que es América del Norte, del Centro y del Sur. Y además también está el Caribe, y bueno, va variando. Pero de acuerdo a la cooperación exitosa, reforzó la misma idea. Perdón, el acuerdo de cooperación exitosa reforzó la misma idea. La coordinación entre vecinos genera oportunidades que la competencia aislada no genera. Un denominador común. Europa, Asia y América llegaron a la cooperación internacional por caminos diferentes, modelos distintos y a ritmos distintos, y además con experiencias completamente diferentes. En América, salvo el tema de la colonia, no han habido como los mismos eventos bélicos que han habido en Europa. Pero en los tres casos la cooperación no reemplazó el esfuerzo de cada país, sino bien lo multiplicó. Los países que más se beneficiaron en cada continente fueron los que entendieron que ceder algo de autonomía individual a cambio de coordinación y confianza mutua producía resultados que ninguno habría alcanzado solo. Apoyar la cooperación internacional no requiere ser diplomático ni trabajar en un organismo global en ningún continente. Hay formas concretas en las que cualquier persona puede contribuir a estas organizaciones para que estas organizaciones se fortalezcan. Primero, informarse con criterio propio sobre el organismo que operan en tu región, europeo, asiático o americano, más allá de estos titulares. Segundo, el apoyar el trabajo de organizaciones confiables locales e internacionales con una trayectoria transparente. Tercero, exigir a sus propios gobiernos una participación activa en mecanismos de cooperación en el continente, en lugar de mantenerse al margen. Y cuarto, promover una cultura de cooperación en lo cotidiano, la disposición a colaborar en lugar de competir a nivel comunitario, escolar o profesional. Es la misma lógica que sostiene la cooperación entre países a gran escala. Y quinto, compartir las historias que funcionan en tu región y en otras, europeas, asiáticas y americanas, para sostener un apoyo público hacia esas instituciones. Y bueno, yo creo que de toda esta, en realidad, yo creo que un aspecto bien importante siempre se habla eso de lograr mantener como cierta transparencia y además el tener como ese fin de la colaboración. Igual, por ejemplo, cuando uno lo ve en las empresas y uno habla de una organización que te dice ser colaborativo, entre comillas, trabajar en equipo, trabajar en grupo, ganar entre todos, es muy distinto el plantearlo de esta forma. Otra cosa, por decirlo, es crecer en conjunto, ayudarnos mutuamente, el escucharnos el uno al otro, el mirarnos a los ojos, el no hacer sentir al otro que tiene menos valor que yo, por decirlo.
aunque lo tenga en realidad, y aunque, por decirlo. Y eso, si uno lo ve en culturas organizacionales, se ve diferencia. Y cosas súper tangibles. Pero, bueno, Europa, Asia y América demostraron de cada una a su manera que la unión entre países no es una utopía, en realidad no es algo súper práctico. Las mismas especies, ¿por qué se desarrollaron las especies? ¿Por qué subsistieron al día de hoy? Porque se desarrollaron en grupos, en manadas, en bandadas. Porque no se aislaron y se quedaron solitos. Trabajaron con otros más, ya sea con otra especie, con otro individuo, su misma especie. Para las personas que tienen ese sistema más como que el cuerpo se antepone como a lo que son más cuerpo que ser humano, por dar un ejemplo, como bien concreto. Los grandes problemas del presente, el clima, pandemia, la desigualdad, la paz no tienen frontera y las soluciones tampoco deberían tenerlas. Ningún continente tiene el modelo perfecto de cooperación. En realidad eso también va cambiando por el tiempo, porque por decirlo, como si tú buscas cooperar cuando tenías carbón, después cuando tienes electricidad, después cuando ya tienes internet, a cuando ya tienes inteligencia artificial, son mundos completamente diferentes. Además, también cuando tienes amenazas de escala global, donde tienes, no sé, como hoy en día hasta hablan de que la misma inteligencia artificial puede lograr el corromperse o hacer otro tipo de cosas, entonces igual es como complicado. Y hay que considerarlo. Mm. Y además también, imagínense colaborar antes que era como la moda, el establecer que yo, por decirlo, que la mujer era como chiquitita y el hombre era como grandote y eso no sé de dónde lo sacaron. Pero hay gente que piensa así o se justifica en base a eso. Y de eso, como que le hace que se desarrolla una autoestima y un valor en función de eso. ¿Por qué? No sé. Y eso también, cómo tú cooperas y colaboras en ese tipo de mundo o de escenario. Es muy diferente. La parte que le corresponde al organismo de cooperación es actuar con transparencia y resultados reales en Asia, en Europa y en América. La parte que nos corresponde a nosotros, que te corresponde a ti, es apoyar, exigir y fortalecer determinados tipos de uniones. Una cosa es una unión, otra cosa es una secta. Que no va a faltar el que le gustan esas cosas. Porque en un mundo más cooperativo es sencillamente un mundo mejor para todos. Si este episodio te hizo pensar, compártelo. Sí, porque el futuro no lo va a construir un solo país, ni un solo continente, ni una sola raza, ni un determinado grupito de no sé qué, con no sé qué cuá. Lo vamos a construir juntos o en realidad no se va a construir bien. O va a colapsar por sí mismo. Pero bueno, ¿cómo tú contribuirías a lo que es el tema de la cooperación internacional? ¿O cómo lo haces en tu día a día?